Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Donde tenemos unos textos bien conocidos también, pero que de hecho son bien conocidos porque son bien importantes. Lo importante siempre es conocido. Amén. Lo que no es importante ni saben de qué se trata. Gloria a Dios. Ni saben quién es. Pero lo que es importante siempre es conocido. Capítulo 2, voy a dar lectura con ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No entendí nada, dicen algunos en su mente por otro lado. Padre, te damos gracias por darnos la bendición esta noche de estar en tu presencia en este culto maravilloso y poder de esta manera ser edificados a través de tu palabra. Pero de forma especial te pedimos, Señor, por todas las cosas que se avecinan a través de la naturaleza, el fenómeno del niño, los terremotos y cuantas cosas que la naturaleza está, Señor, violentando. Te pedimos tu misericordia, te pedimos tu perdón, te pedimos tu amor, tu compasión para todos nosotros, Señor. Toda esta zona de Sudamérica, Padre, que va a afrontar situaciones duras, te pedimos que pongas tu mano de poder. Tú tienes poder para detener ese fenómeno, minimizarlo, para que no sea, Dios mío, de agravio ni de muerte en nuestro país. Padre, guárdanos de todas estas cosas que vendrán. Prepara nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que sea agradable ante tus ojos y seamos librados de todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No deje de bendecir al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Hoy quiero hablarles de la gracia de Dios. Siempre tocamos este tema, pero siempre Dios nos amplía, nos perfecciona, nos mejora en el conocimiento de su palabra. Y día a día su palabra viene a ser algo que nos va perfeccionando para que podamos nosotros ser agradables a los ojos de Dios. La gracia de Dios, hermano, es el amor, la misericordia extendida de Dios como un regalo para nosotros. Es el perdón, es no tomar en cuenta nuestros pecados, nuestros fallos, nuestros delitos. Dios tuvo a bien en su gran amor ofrecernos esta gracia. A ese perdón, a esa misericordia se le llama la gracia de Dios porque es un regalo. Un regalo que por supuesto para nosotros es inmerecido. Nosotros no merecemos o no merecíamos tal regalo, tal bendición. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, sacrificó a su Hijo para otorgarnos a nosotros la vida eterna, para darnos el perdón, para limpiar nuestras almas de toda culpa, de toda maldad. Y fue el Señor el que se llevó todas esas cargas negativas, todos esos pecados y aún nuestras enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esa gracia, hermano,
corresponde a que es un milagro de Dios para nosotros, porque no tuvimos que hacer nada para ganarnos, para obtener esa gracia. Eso tuvimos solamente que creer en aquel que nos daba ese regalo, en aquel que ofreció su vida por nosotros. Al creer en Él, de forma automática, esa gracia viene sobre nuestras vidas y esa gracia nos libera del pecado, del diablo, nos libera de la enfermedad, nos libera de todo lo malo que para nosotros es perjudicial. Esa gracia se mantiene con nosotros, una gracia salvadora. Bendito el nombre del Señor. Una gracia del cual el hombre jamás pudo obtener por su propio esfuerzo. No existe nadie en el mundo, ni siquiera una religión que pueda de alguna forma, amados hermanos, obtener el favor de Dios por medio de algún esfuerzo, por medio de alguna obra que pudiera realizar. No, la gracia de Dios es incondicional. La gracia de Dios se manifiesta sin acepción de personas. No importa si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro. No importa si es una persona educada, formada académicamente, o es un ignorante, una persona escasa de mente. No importa. No importa quién sea la persona, en qué condición esté. Dios le da la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios se la ofrece gratuitamente, hermano. Es una agua de vida, como le dijo nuestro Señor a la samaritana, una agua viva que salta para vida eterna. Esa agua de su palabra, esa agua de su gracia desciende sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Y nos da una experiencia maravillosa, una experiencia justificadora. Que la salvación es un acto de justificación. El Señor nos justifica gracias a la muerte y al derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo aclara bien, para que nosotros no pensemos jamás que en algún momento, siendo salvos, vamos a necesitar de actuar de alguna manera para poder vivir dentro de esa gracia. No. Pablo dice en este versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí es donde viene la interpretación de muchos, en el cual afirman que una cosa es la gracia salvadora, pero para permanecer en esa gracia hay que obrar, hay que vivir en santidad, hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar y hacer todas las cosas que nos ayuden para nosotros poder mantenernos en esa gracia. Bendito el nombre del Señor. Y esto es un enfoque que ante la lógica, pues parece que es así. Porque uno dice, pastor, yo para poderme mantener en mi salvación, pues necesito de alguna manera sacrificarme, ¿no? Entrar en una disciplina de vida para mantenerme en esa salvación. Y sin darse cuenta, ellos vuelven otra vez a las obras. Sin darse cuenta, ellos dejan esa gracia para poder salvarse por medio de las obras. Y esto, aunque parece bueno, no,
que se lanzan al ayuno y a todas estas cosas, pues dicen es la única manera en que me puedo mantener salvo. Gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, mezclan otra vez las obras para salvarse. O sea, lo que están diciendo en otras palabras es, yo soy salvo por medio de la gracia, soy perdonado, soy justificado, pero después que he sido justificado y salvado, yo necesito mantenerme en mi salvación por las obras. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Gloria a Dios. Algunos dicen, pero pastor, de hecho, que para vivir una vida cristiana se tiene uno que pues esforzar y por supuesto, hermano, yo no estoy en contra ni del ayuno, ni estoy diciendo que no se debe hacer, ni de la vigilia, ni de la oración, ni de nada. La Biblia lo enseña y la Biblia lo demanda. Lo que yo estoy hablando es el enfoque salvador. Algunos creen que la salvación abarca solamente en el momento en que usted se arrepiente de sus pecados y ahí termina la salvación, ¿no? O sea, ya me salvé, ahora me toca a mí obrar para mantenerme en la salvación. Ese es el punto crítico. Ese es el punto negativo y equivocado. Porque no se trata de mantenerse en la salvación como una cuestión forzada, como algo que me veo obligado a hacer para poder yo lograr la vida eterna. Que ya me la dio el Señor cuando me arrepentí, pero en el proceso, en el camino, encuentro pues bastante oposición, encuentro bastante tentación, encuentro muchas murallas levantadas que vienen contra mí. Entonces yo necesito mantenerme salvo. Pero creo que el enfoque está equivocado y la forma en que lo expresan o lo creen también está equivocada. No es así. Bendito el Señor. Entonces, ¿cómo es? Una vez salvo ya yo puedo pecar y hacer lo que me da la gana y no pasa nada. O sea, ya no tengo que ayunar, ya no tengo que orar, ya no tengo que vigilar porque no es por obras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no estoy diciendo que no debe orar ni debe ayunar, si la Biblia lo dice. Lo que estoy diciendo es que usted tiene un enfoque equivocado de lo que es la salvación del alma. Usted cree que la salvación del alma es en el momento que usted se arrepintió. Y eso es lo que dice Pablo, no es por obras, es por gracia. Pero el problema es que usted tiene en su mente un chip y un concepto de que después de eso, para mantenerse vivo espiritualmente, tengo que obrar, tengo que hacer obra. Y otra vez cae en el tema de que no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a ir al cielo por obras, hermano. Nadie. Pero sí, nosotros los creyentes, cuando no conocíamos al Señor, nosotros no teníamos ningún tipo de sentimiento acerca de Dios. O sea, simplemente pecábamos. Nuestro cuerpo pedía pecar y pecábamos. Nos uníamos a la forma del mundo. Éramos mundanos, pecadores. Como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos se descarriaron. Eso éramos nosotros. En cuanto al sentir espiritual, no teníamos ningún sentir espiritual. Nosotros no decíamos hoy voy a sentir la presencia de Dios. No, nosotros vivíamos en nuestro mundo material, terrenal y placentero. Dentro de las oportunidades que se nos presentaban, dábamos rienda suelta a nuestra vida de placeres y de vicios. Eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero cuando nosotros conocimos a Cristo, algo pasó. Porque la gracia de Dios no es solamente salvadora, sino también transformadora. La gracia salva y transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Te hace una nueva criatura.
¿Y en qué consiste la nueva criatura? Porque cuando decimos ya somos nuevas criaturas, entonces decimos ya somos perfectos. No somos perfectos. Y si no somos perfectos y cometemos errores y tenemos ciertas tendencias al mal, entonces ¿en qué consiste la transformación? ¿En qué consiste nueva criatura? ¿Cuál es entonces la razón de la nueva criatura si yo todavía estoy luchando por mi vida? La nueva criatura está en primer lugar en que conozcamos a Dios. Con una experiencia inicial, todo verdadero creyente se convierte y obtiene una experiencia. Tiene que tenerla. No puede haber alguien que se entregue de corazón a Cristo y que no tenga una experiencia con Él. Puede que en el momento no lo tenga, pero por su fe y por su entrega, en cualquier momento va a experimentarlo. Va a experimentar su presencia, va a experimentar algo que lo transforma, que lo cambia, porque esa gracia transformadora cambia a la persona. Pero nos cambia, amados, en un sentir, en el sentir de Dios. O sea, empezamos a darnos cuenta de que ahora nos interesa a Dios y que amamos a Dios. Cosa que no existía cuando no conocíamos a Dios, cuando éramos pecadores. Ese sentir, ese cambio en el orden espiritual, no lo teníamos. Por eso éramos pecadores. Pero al estar convertidos, al ser perdonados por el Señor, inmediatamente entramos a ese nivel, a esa faceta de orden espiritual de la cual tenemos contacto con Dios. Al tener contacto con Dios, entonces nuestra vida comienza a prepararse para mantener siempre ese contacto, para estar dentro de esa gracia, dentro de ese amor, dentro de esa presencia. Es como que el nuevo nacimiento, la nueva criatura, entra en un proceso de amor, en un proceso de amor para con Dios, de tal manera que no se rige por la fuerza, por la obligación, sino se rige por el amor a Dios. Al amar a Dios, el pecado se va volviendo cada vez más débil e indiferente para aquel que ama a Dios. Eso no ocurría antes. El pecado era parte de nuestra vida. Nos gustaba pecar porque el pecado era agradable. El pecado no era feo. Nunca el pecado ha sido feo. El pecado siempre ha sido agradable a nuestra carne, a nuestros deseos. Se torna feo cuando vienen las consecuencias del pecado. Ahí es donde viene lo feo. Pero el pecado en sí es agradable. Por eso la gente peca. Porque si no fuera agradable, nadie pecaría, hermano. Sería fácil abandonar el pecado. Pero no abandonan el pecado porque es agradable. Pero cuando uno entra al camino del Señor y esa gracia nos envuelve, el Señor nos hace sentir lo que nunca habíamos sentido: su presencia, su amor. Comienzan una serie de experiencias de orden espiritual que va tomando control de nuestra vida y nos es agradable. Así como era agradable el pecado, ahora nos es agradable Dios. Nos es agradable las cosas de Dios. Comenzamos a gustar de esa bendición, de esa presencia. Y eso es lo que hace que nosotros comenzamos a sentir más agradable y más atrayente las cosas de Dios que las cosas del mundo, que las cosas del pecado.
Entonces, lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos ese sentir y esa permanencia de vivir enfocados con Dios, su vida no será una vida de obligaciones, como existía, por ejemplo, en el tiempo de la ley. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían la ley era de Dios. La ley no era del diablo, era de Dios. Pero ellos no podían guardar la ley. La ley para ellos era una obligación. La ley decía, si tú haces así, 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 haces esto, esto, otro y esto y aquello, vivirás y vendrán bendiciones a tu vida. Pero si tú no haces lo que la ley te está diciendo, entonces en vez de bendición te vendrá maldición. Así que en ese temor de que la ley fuera una condena para ellos, ellos se veían obligados a guardar la ley. Se veían forzados. Ahí está la parte, actualizándolo ahora a la iglesia, es la parte donde la iglesia entiende mal. La iglesia vuelve a la ley cuando dice, tengo que ayunar, tengo que vigilar, tengo que orar para que Dios se agrade de mí. Eso decían los judíos, tengo que guardar la ley para que Dios se agrade de mí y me vaya bien. Entonces, cuando un creyente de la iglesia no le va bien, o vienen fatalidades, o vienen cosas negativas, ¿qué es lo primero que piensa el creyente? Dios se ha desagradado de mí. Tengo que ayunar, tengo que vigilar, tengo que hacer esto. Entonces, toman esos elementos del ayuno y la vigilia que tienen otra connotación, que ya voy a llegar ahí, tienen otro enfoque. Lo toman como un principio de santificación, ¿no? Ellos dicen, si yo ayuno, si yo oro más, si yo hago esto y hago lo otro como en la ley, entonces Dios se va a agradar de mí. Entonces yo voy a tener bendición y mi alma se va a sentir feliz porque yo estoy haciendo conforme todas esas cosas que me ayudan a mi vida espiritual. Y es un enfoque equivocado. Eso no es así. Estás viviendo bajo la ley. O sea, estás haciendo cosas por obligación. Esa obligación lo tomas como una responsabilidad tal que si tú no lo haces, entonces estás perdido. Entonces la gracia de Dios desapareció y aparecen las obras. No. Repito, cuando uno entra a la gracia y comienza a tener el sentir con Dios, el contacto con Dios, y comienzas a amar a Dios que antes no lo amabas, ahora sientes que lo amas, porque eso no es algo que lo hemos aprendido en la iglesia, eso es algo que lo hemos experimentado, que es muy diferente. ¿Entienden eso? La presencia de Dios no es algo que me enseñaron. No es algo que yo tengo que buscar. No, esa es una experiencia que la tienen todos los creyentes. Todo creyente tiene que tener esa experiencia con Dios, esa intimidad con Dios, esa presencia de Dios que nos motiva y nos ayuda a no querer el pecado. Dios viene a ser la fuente de mi alma, que satisface mi alma, y en la medida que yo mantengo esa comunión, el pecado se debilita, porque ya no tengo esa necesidad o ese deseo de ir al mundo y al pecado, porque Dios llena mi alma, llena mi corazón. Ese es el que está convertido. Ese es el creyente que está en comunión con Dios. La comunión con Dios debilita el pecado en tu vida. Hay creyentes, por ejemplo, que dicen, pastor, yo soy creyente ya varios años,
Y la verdad es que no puedo. Hay cosas que me debilitan, hay cosas que me arrastran, hay cosas que me llevan al pecado y no lo puedo evitar. Entonces ellos piensan que para superar esa situación tengo que obrar, tengo que refugiarme en el ayuno, en la vigilia, en la oración, en la lectura de la palabra, en todas esas cosas para poder de alguna manera superar mi situación. Pero cuando ellos hacen eso se dan cuenta que nada de eso lo hace superar. Siguen con la misma situación. Miren, nuestro Señor Jesucristo nació santo y murió santo. Murió cargando el pecado de nosotros, pero Él en particular no cometió pecado. Y Él ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando terminó de ayunar se le apareció a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en, ¿no? Lánzate del pináculo del templo, que la Biblia dice, o escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si te postras ante mí, yo te daré todos los tesoros y todos los reinos de este mundo. Lo tentó y había terminado de ayunar 40 días y 40 noches. Se supone que una persona que ha ayunado tiene un poder y una capacidad, porque ese es lo que nosotros suponemos. Salimos del ayuno como si fuéramos tanques de guerra, ¿no? Como aviones con misiles. A mí ahora el diablo, que venga el diablo a ver. Acabo de salir del ayuno. No, hay personas que terminan de ayunar y enseguida viene el problema. Como Cristo tuvo que afrontarlo. ¿Qué es lo que hizo que Cristo venciera a Satanás? ¿Sus 40 días de ayuno? No. El ayuno no era para luchar contra su carne o para apaciguar su carne o sus deseos de Cristo o fortalecerse de alguna manera que cuando venga el enemigo él esté listo y preparado. Él lo venció con la palabra de Dios. Escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, lo venció con la palabra de Dios. Y el ayuno que fue llevado a hacer de 40 días y 40 noches era una preparación para su ministerio que iniciaba. Su ministerio iniciaba. Y el ayuno era una preparación para entrar a su ministerio. Él venció a Satanás con la palabra de Dios. ¿Con qué vencemos nosotros? Pues con la palabra de Dios. Pero esa palabra que estaba en él porque él tenía comunión con Dios, tenía comunión con su Padre. Esa comunión lo mantenía victorioso, lo mantenía sano espiritualmente, lo mantenía siempre obedeciendo. Esa comunión con su Padre. Todo lo que él hacía era bajo la comunión que él tenía con su Padre. El único momento en que él perdió la comunión con su Padre fue cuando su Padre lo dejó, cuando él cargaba el pecado. Y ahí es donde él expresó, ¿no? En hebreo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el único momento en que Dios se separó de él. Él pierde la comunión con su Padre en el momento en que él carga el pecado de todos nosotros. No era por el pecado de él. La comunión con su Padre era lo que él lo fortalecía.
Era lo que a él lo mantenía agradando a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a agradar a Dios, hermano? Nuestras obras, nuestras obligaciones, el hacer esto, el hacer lo otro. ¿O es nuestra comunión y nuestro amor a Dios? ¿Acaso Dios busca gente que le alabe por alabar? Cristo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Se da cuenta? Si Dios nos ve a nosotros adorando, alabando, pues quiere ver nuestro corazón. Si nosotros tenemos comunión con Él, nuestra alabanza saldrá de corazón. Dice que Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En espíritu, porque Dios es espíritu, y en verdad, es decir, de corazón, con sinceridad. Es nuestro amor a Dios el que se tiene que elevar día tras día. Es lo que nosotros tenemos que buscar. Es lo que nosotros tenemos que encontrar. Esa comunión con nuestro Dios. Esa comunión con nuestro Padre. Si usted comete un error, si usted cae en un pecado, y aquí aprovecho también para diferenciar algo. Una cosa es que alguien caiga en el pecado y otra cosa es que viva en el pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Una persona puede caer en el pecado por muchas razones, pero no vive en el pecado. Cayó en el pecado, pero se arrepintió, se humilló, inmediatamente es limpio de todo pecado. El que vive en el pecado no se arrepiente. El que vive en el pecado, pues es esclavo del pecado. Es una persona que está en una condición pecaminosa constante, o sea, permanente. Eso es lo condenable, ¿no? Que hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Entonces, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, ¿no? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, ahí está la gracia de Dios para nuevamente limpiarte, santificarte. No te manda a ayunar 40 días. No te manda a vigilar para que tú seas perdonado. No te manda a orar 5 horas para que tú recibas perdón, porque eso sería una penitencia. Eso sería como decir ya 3 días de ayuno, 40 horas de oración y 5 vigilias. Y quedas perdonado. Estaríamos en una situación de penitencia. No es así. El perdón es gratuito. No es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, bueno, yo soy salvo porque también pues yo ayuno, ¿no? Yo vigilo, yo oro, yo busco a Dios, yo leo la palabra. Por eso es que yo soy salvo. Tú no eres salvo por eso. Tú eres salvo por gracia, por misericordia, porque a Dios le plació. Porque Dios ha dejado su gracia para que todo aquel que está fallando recurra y sea perdonado. No es por obras. Tú no te vas a mantener en tu vida cristiana porque tú haces esto, aquello, lo otro. Dice que 2 hombres entraron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo dijo que él ayunaba 2 veces por semana, que él no era un adúltero, que él no era un borracho, que él no era un maldiciente, que él diezmaba siempre de todo lo que ganaba. Así que él comenzó a decirle a Dios, yo requiero tu bendición por todas estas cosas que yo hago. O sea, estas cosas de ayunar, de orar
y que no soy esto y no soy lo otro porque me abstengo, me restringo. Esto me da a mí el valor de recibir de ti porque yo me estoy esforzando. Y por lo tanto tú tienes la obligación de bendecirme. Yo no soy como ese publicano que está allá, ¿no? Pero la Biblia dice que ese hombre no salió justificado. O sea, las cosas que hacía no lo justificaron. Porque esas cosas no tenían nada que ver con la justificación. El ayuno no te salva, ni la oración te salva, ni las vigilias te salvan, ni la lectura de la palabra te salva. Eres salvo por gracia, por misericordia. Solo tienes que acudir a Él. Lo que te salva y hace que tú puedas permanecer en ese camino de salvación son dos cosas. Son la oportunidad continua que tú tienes de la gracia de Dios de perdonarte, y dos, de que si tú mantienes tu amor y tu comunión con Dios en el amor, no en las cosas que haces, sino en el sentir, en el amor, el pecado te va a ser indiferente poco a poco. Y ya no te va a agradar, ni siquiera vas a estar pensando en el pecado. ¿Por qué? Porque tu mente y tu corazón están en Dios. Esa comunión es la que nos aleja del pecado. Esa comunión. Si nosotros no tenemos comunión con Dios en el sentir, en el amor recíproco, no podemos ser cristianos, hermano, aunque hagamos lo que hagamos. Miren, existen diferentes denominaciones, diferentes iglesias, para que me entiendan mejor, de diferentes doctrinas y enseñanzas. La mayoría de ellas coinciden en que la única forma de poder permanecer en el camino de Dios es que oremos, ayunemos, vigilemos y esto y lo otro. Eso es lo que dicen. La mayoría de enseñanzas lo expresan. Y no se dan cuenta que están cambiando la gracia de Dios por las obras. Y se han sumergido en las obras. Por eso es que juzgan. Si la mujer se cortó el cabello, si la falda está un poco baja o está un poco alta, que si no vienes a los ayunos, entonces tú no eres espiritual. Si tú no vigilas, tú no eres espiritual. Si tú no oras, tú no eres espiritual. Entonces, exponen estas cosas como una obligación y como un requisito para ser cristiano. Pero no es así. El requisito para ser cristiano es que tú ames a Dios. Que tú te mantengas amando a Dios, porque cuando tú amas a Dios, tú vas a ayunar no por obligación, no como requisito, sino porque el ayuno te va a dar a ti victorias. Hay ayunos, por ejemplo, que se hacen de un día, como se pueden hacer de 3 días o de 5 días. Eso está en dependencia de la dirección divina. Por lo general, un ayuno de un día, de una tarde o de unas horas, es un ayuno no para fortalecer tu vida espiritual, sino para orar por cosas que están entrampadas por Satanás, que están complicadas. Tengo un hijo que está enfermo, no se sana. Tengo una hija que está endemoniada y no es libre. Y la Biblia dice que estos demonios muchas veces salen con oración y ayuno. Entonces, el ayuno tiene un objetivo de romper cadenas en otros, porque nosotros ayunamos para interceder, para romper cadenas, para tener respuestas a ciertas cosas que nosotros estamos atravesando y hemos orado y no se ha resuelto. Entonces entro en ayuno para que Dios rompa esa cadena, para que Dios obre. Ese es el propósito del ayuno. El ayuno no tiene ningún factor de salvación. No tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la obra de las tinieblas para poder desbaratarlas
para poder romper cadenas. Para eso el ayuno. ¿Por qué el Señor le dijo, o mejor dicho, los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera el demonio de ese muchacho? Porque un padre había traído a su hijo endemoniado y le pidió a los discípulos que oraran por él y que lo libertaran. Y ellos clamaron, reprendieron y no fue libertado. Cuando apareció el Señor, el padre le dice, libera a mi hijo, porque le he pedido a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido echar fuera el demonio. Entonces Cristo reprendió al diablo, el diablo salió y el hijo quedó sano. Los discípulos aparte le dicen, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera el demonio? Porque este género, dijo el Señor, sale con ayuno y oración. Y el Señor no estaba diciendo que en ese momento ayunaran para orar por él, no. Ese género sale cuando hay una persona que está ayunando y que ese ayuno es precisamente para desbaratar obras diabólicas, para romper cadenas, para que haya respuesta ante situaciones contra las fuerzas del mal. Esa es la razón del ayuno, hermano. El ayuno no es para yo ser más santo. Tú no vas a ser más santo porque ayunas. Tú vas a ser más santo cuando tú tengas comunión con Dios y ames a Dios. Entonces tu corazón, tu mente, todo el sentir de tu ser, de tu cuerpo, tiende a buscar a Dios. Te agrada estar cerca de Dios. Eso debilita el pecado, debilita la carne. Actúa más el Espíritu Santo en tu vida. Son las obras del Espíritu las que tú realmente atesoras y no las obras de la carne. ¿Por qué dice, haced morir las obras de la carne? ¿Cómo la haces morir? Por medio de las obras del Espíritu, por medio de esa comunión con Dios. Ahí es donde viene el sentir. Miren, la Biblia cuando habla de la santidad enfoca dos cosas. Y lo dice Pablo a los Corintios, ¿no? Él dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero también dice que nosotros en el momento que nos convertimos somos santificados. O sea, somos santificados significa que somos santos en el momento que nos convertimos, porque el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Al perdonarnos de todos nuestros pecados, pues nos hizo santos, nos santificó. Pero luego dice, perfeccionando la santidad. O sea, somos santos, pero no sabemos cómo caminar en el camino del Señor. ¿Y quién es el que te va a enseñar? Pues Dios mismo. Dios mismo nos va a enseñar, porque nosotros cuando tenemos al Señor, hacemos por naturaleza, aunque no conozcamos la palabra, hacemos por naturaleza lo que es del Señor. Porque tenemos al Señor, amamos al Señor. Y la persona tiene un sentir y dice, bueno, a mí antes, por ejemplo, me agradaba las reuniones de mi familia inconversa. Me gustaba, yo estaba ahí, pero ahora ya no siento, dice. Nadie le dijo que no debía de ir o no debía participar o no debería estar ahí, nadie. Pero la persona siente, porque tiene una comunión. Cuando tiene una comunión con Dios, comienza a sentir rechazo a las cosas que no son de Dios. Es por naturaleza. Es por naturaleza. Y lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros los pastores enseñamos es perfeccionarnos, es darnos luz, es indicarnos cuál es la manera que a Dios le agrada. Pero ya tú tienes el sentir, pero el conocimiento te perfecciona. Por eso dice, perfeccionando la santidad
¿En qué? En el temor de Dios, en esa comunión, en ese amor y en ese temor reverente. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que amamos a Dios. Un creyente tiene que estar convencido de que ama a Dios por encima de todo, por encima de todo. Y hay unos que demuestran su amor más profundamente que otros. Por ejemplo, hay personas que dicen: mi hijo está enfermo, no voy a ir al culto porque tengo que cuidar a mi hijo está enfermo. Ahí tiene gente para que lo cuide, pero no, yo tengo que cuidar. Pero hay otros que dicen: mi hijo está enfermo, voy a ir al templo y voy a pedir oración por él, porque yo sé que Dios va a responder. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro. Uno se preocupa y se establece en cuidar y no buscar a Dios. Y el otro busca a Dios a pesar de que tiene un hijo enfermo, pero busca y tiene fe de que Dios va a obrar en su hijo. Las reacciones son diferentes. Dios aprobó la ofrenda de Abel y desaprobó la ofrenda de Caín, pero ambos trajeron la ofrenda, hermano. Caín no dijo: no, yo no voy a dar nada. Si mi hermano quiere dar, que de él. No, Caín trajo su ofrenda. Pero ¿en qué estaba la diferencia? Caín no iba a traer una oveja porque él no era pastor de ovejas, él era agricultor. Por lo tanto, él metió tomates, zanahorias, lechugas, todas esas cosas metió en un canastón y se lo trajo al Señor. Era el fruto de lo que él había sembrado. Entonces, el otro era pastor de ovejas, Abel. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Dios se desagradó y no aceptó? Porque no es que Dios se desagradó, simplemente no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Por el corazón. Porque Abel dijo: voy a darle una ofrenda a Dios y voy a buscar la mejor oveja que tengo. Dijo Abel: yo voy a buscar la mejor oveja. Y buscó la más gorda, la más bonita, la que costaba más. Y esa se la llevó a Dios. Mientras que el otro simplemente cumplió. Si alguien, cuando se recoge la ofrenda, echa su ofrenda porque es parte del culto, pero hay otro que dice: no, yo voy a separar una ofrenda para mi Señor. La actitud del corazón vale mucho ante los ojos de Dios. Cómo tú amas a Dios marca la diferencia entre los demás. Los demás pueden ser parte de la iglesia, son creyentes, se sientan a tu lado, pero no tienen el corazón que tú tienes para con Dios. Tu corazón es diferente. Para ti las cosas de Dios son sagradas. Para ti el nombre de Dios es sagrado. Para ti actuar en favor de Dios en la obra es sagrado. Pero para otros es simplemente un mero cumplimiento. Asisto a la iglesia porque hay culto los martes, los jueves y los domingos. Y si no hubiera culto ni los martes ni los jueves, iría los domingos nada más. Mientras que el que ama a Dios anhela la casa de Dios. Lo anhela. Quiere estar en el culto. O sea, no es algo que lo hace por rutina. No es algo que lo hace por obligación, por el qué dirán. Si no me ven, ¿qué van a decir? No. Anhela las cosas de Dios. Eso es lo que se llama comunión. Eso es lo que se llama amor a Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente que no ama a Dios y que quiere suplir a Dios con el ayuno, la vigilia, la oración, la lectura de la palabra.
pero no tiene ese sentir de corazón. De nada le va a servir esas cosas. Sin embargo, el otro ama las cosas de Dios y entiende que debe ayunar porque quiere romper cadenas. Entiende que debe vigilar porque hay gente que requiere ser liberada. Entiende que debe orar para que pueda de esa manera no entrar en tentación y de alguna forma ayudar a otros. La mayoría del tiempo que nosotros pasamos en oración, o al menos los verdaderos creyentes pasan mayor tiempo en oración, no es por ellos, hermano. No es por ellos. Es más por otras personas. Oran por su madre, oran por su padre, por su familia, oran por alguien, oran por los drogadictos, oran por los alcohólicos, oran por las prostitutas, por los homosexuales. O sea, entran en una intercesión. El mayor tiempo que se toman en la oración es por otros, más que por ellos, más que por ellos, porque ellos sienten la comunión con Dios. Cuando la persona no siente la comunión con Dios o no está en la comunión con Dios, lo que hace es rogar a Dios para que Dios lo perdone. Perdóname, Señor, Señor, ayúdame, Dios mío, ten misericordia de mí, Padre. Tiene miedo de que algo malo le va a pasar. Que cuando yo salga no me vaya a atropellar un carro, Señor, que no me pase esto. Guarda mi casa, Señor, guarda mi perro, guarda esto. Pero el que está en comunión con Dios casi no pide por él, no pide por ella. Se enfrasca más por otros que sabe que necesitan de Dios. Esa es la diferencia. Si usted analiza su vida, usted va a entender que el poco tiempo que usted pasa en oración es pidiendo misericordia, perdón y ayuda para usted. Que Dios le dé esto, que Dios haga acá, que lo sane, que no sé cuánto. Pero cuando usted está en comunión con Dios, usted queda de lado. Usted se preocupa por otros. Eso es lo que hace la comunión con Dios. Clama por otros, por los más débiles, por los que no le conocen al Señor. Usted tiene familia que no conoce, usted tiene hijos que no vienen a la iglesia, que no quieren saber de Dios. Usted clama por ellos. Usted se puede pasar la noche entera orando por ellos, más que por usted. Porque usted es creyente. Usted sí tiene comunión con Dios, pero ellos no. Entonces su clamor es más por ellos. Usted pide por ellos. Lo que quiero que entiendan y no se equivoquen jamás, no son las cosas que usted hace por obligación o porque usted cree que eso lo va a santificar más o lo va a fortalecer más, como el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra, el venir al templo. Todo eso es útil, bueno y saludable, pero no va a salvarte. La gracia de Dios es la que te salva. Cuando tú acudes a la gracia de Dios, al perdón de Dios, al amor de Dios y haces contacto con Dios, todo cambia ya. Automáticamente, sin necesidad de haber ayunado ni nada, todo cambia en ese momento. Tú doblas tu rodilla y entras a la presencia de Dios, ya. Te quebrantas, lloras, todo cambia. Te levantas ligerito, diferente. Porque eso es la gracia de Dios la que te mantiene en comunión. Por eso Él dice, acercaos a mí confiadamente,
al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No te manda a ayunar, no te manda a orar, no te manda a leer la Biblia, no. Te manda a acercarte al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y alguno puede pensar que yo estoy desmereciendo el ayunar, el orar, el leer la Biblia o venir a los cultos. No lo estoy desmereciendo. Estoy ubicando las cosas en su lugar. La gracia de Dios es la que nos mantiene en la comunión con Dios. Mire, yo me puedo volver enérgico y radical. Y yo puedo decir aquí el hermano que no viene a los ayunos está en pecado. Ese hombre no es espiritual, esa mujer no es espiritual. Yo lo puedo decir. ¿Cree usted que eso lo va a volver más espiritual? La persona por miedo o porque toma eso como un deber, como una responsabilidad, algo obligatorio, lo va a hacer. Pero no funciona. No funciona contra los apetitos de la carne. No funciona contra la tentación. ¿Qué es lo que funciona contra los apetitos de la carne y contra la tentación? Comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, se debilita el viejo hombre y surge el nuevo, el que está hecho conforme a la imagen del Señor. Ese es el que surge. Va desapareciendo el viejo hombre. La comunión con Dios y tu amor a Dios hace que por sí solo se despoje el viejo hombre. La palabra de Dios, el ayuno y todo eso es un complemento que tienen sus razones, que ayudan. Pero lo que hace que tú te mantengas fiel y cerca a Dios y rechaces las obras de las tinieblas y el pecado, es tu comunión con Dios. Es tu comunión. Si tú no amas al Señor, no puedes. ¿Por qué vendió Judas a Cristo? Cuando el Señor preguntó, uno de vosotros me va a entregar, dijo el Señor. Y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? Juan dijo, ¿seré yo, Señor? El otro dijo, ¿seré yo, Señor? El único que dijo, ¿seré yo, maestro? Fue Judas. Porque para Judas, nuestro Señor Jesucristo no era su Señor. Era un maestro. Así. Un maestro. Un rabino, como cualquier otro. Para todos era el Señor, pero para Judas era un maestro. Hay una diferencia en lo que tenemos en el corazón. Hay una diferencia muy grande. Nuestras palabras, nuestras actitudes concernientes a Dios, Dios las valora mucho. Usted puede ser uno más del montón, un religioso más, y pasar aquí como que usted es un grande, un espiritual tremendo, como el fariseo, porque yo hago esto, hago lo otro, yo no soy como ese publicano. Usted puede demostrar lo que quiera, pero eso es ante los hombres. Eso ante la mirada de los hombres. Los hombres alabaremos, te daremos una palmada en el hombro. Eso somos nosotros. Pero Dios ve y escudriña el corazón. Dios ve las intenciones del corazón. Y Dios valora
lo que nosotros hacemos de corazón. Por eso dice la Biblia que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Entiende eso? ¿Cómo está nuestro corazón? El Señor dijo, quitaré, en la profecía bíblica, quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Pero añade, y escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Y qué quiso decir con eso? Que aunque tengamos la palabra escrita y aunque proclamemos las enseñanzas, si el corazón no ha sido transformado, de nada vale. Es como cuando dice Corintios 13, si yo hablara en lenguas angelicales o humanas, hiciera milagros, tuviera el don de ciencia, diera mi vida por otro y no tengo amor, de nada me vale. Y yo les pregunto, ¿de qué amor está hablando? ¿Del amor humano? Porque nosotros no podemos amar tan fácilmente, hermano, a no ser que estemos llenos del amor de Dios. Si estamos llenos del amor de Dios, podremos ser tolerantes, podemos perdonar, podemos tolerar, ¿no? Ayudar, ser generosos, con ese corazón. Por naturaleza Dios ha escrito sus leyes en nuestro corazón. De tal manera que aquel que es ciego y no puede leer la Biblia, pero está convertido al Señor, siente un gran amor. Sin leer la Biblia y sin conocerla. Porque Dios ha escrito sus leyes en su corazón. Hace por naturaleza lo que es de Dios. Por naturaleza lo hace. No por obligación, no por algo riguroso. Por naturaleza. Ayune, ore, venga al templo, lea la palabra de Dios. Pero no como un hecho obligatorio para ser más espiritual. No. Ese es el resultado de una persona espiritual. El espiritual hace esas cosas para Dios. El que no es espiritual hace esas cosas para ganarse el favor de Dios. No, el favor de Dios no te lo puedes ganar con nada. Eso es gratis, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, porque yo hago esto, tengo esto. No. Así que sáquese eso de la cabeza. Cada vez que usted se sienta débil, cada vez que usted se sienta tentado, cada vez que usted se sienta mal, acuda al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pida perdón. La gracia salvadora está ahí. Vuelva a su padre, como el hijo pródigo. El amor del padre ni siquiera escuchó la voz del hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Cállate la boca. Traigan un vestido nuevo, póngale calzado a sus pies, anillo en su dedo, maten el becerro gordo, hagamos fiesta. Este mi hijo estaba muerto y ha revivido, estuvo perdido y ha sido hallado. Ese es el amor de Dios, es la gracia de Dios para todo aquel que le invoca de corazón. Y cuando usted viene confiadamente quita el temor.
No, yo me acerco para que no me castigue. No, confiadamente, ven que yo no te voy a castigar. ¿Han escuchado a los padres que le dicen a su hijo, pasa, pero me vas a pegar? No te voy a pegar, hijo, pasa. Bueno, si lo dice el papá, no le va a pegar. Si le dice la mamá, sí le va a pegar. Al menos las viejas antiguas, esas metían. Pero los papás, pasa, no te voy a pegar. Si te quedas allá y sí te pego. Dios dice, ven, confiadamente. Yo no te voy a cortar un brazo, ni te voy a meter entre los fierros retorcidos de un carro en un choque. Yo no te voy a quitar la vida. Yo he venido para dar vida, no para quitarla. Y vida en abundancia. Yo no estoy con una espada, con un látigo para darte, con un hacha para cortarte la cabeza. Estoy aquí para perdonar, para levantar. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Es su amor. Es incomprensible ese amor. Pero es así. Y el día que nosotros entendamos cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es el amor de Cristo, llegaremos confiadamente y le diremos, Señor, yo te fallé, yo hice esto, yo hice lo otro, perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Yo quiero tu presencia, yo quiero hacer tu voluntad. Y la persona se humilla. Y el Señor le perdona, le limpia con su sangre. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, ahora vas a tener que hacer esto y esto. No. Tienes que amarme como un hijo ama a su padre. Yo no sé si usted amó a su padre, los que lo tuvieron vivo, y los que lo tienen vivo. Yo no sé si usted ama a su padre y a su madre. Pero todo hijo que ama a su papá y que ama a su mamá, no le es indiferente. Lo abraza, viene confiadamente a él. Sabe que él lo va a proteger, que él le va a ayudar, porque es su padre. ¿Y qué dice Dios? Yo soy tu padre. Yo te perdono y ahora ámame como un hijo ama a su padre. Habla conmigo, ten confianza en mí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a aconsejar, yo te voy a dirigir, yo te voy a cuidar. Eso se llama comunión. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Comunión con nuestro Padre. Muchos tal vez tienen en su mente y en su corazón cosas que les obligaban. Y usted se acostumbró a una vida cristiana más por obligación que por amor. A usted le hicieron ver de que si usted en algún momento no cumplía con las reglas, tenía la denominación, usted no podía ser cristiano. Y usted vivió toda su vida con ese temor de cumplir reglas y reglas y reglas. Y nunca vivió como un hijo con su padre. Nunca aprendió que Dios lo ama, así como es usted. Lo ama. Usted tiene hijos, hermanos y hermanas, los que tienen hijos. Ustedes aman a sus hijos a pesar de que sus hijos son unos sinvergüenza muchas veces. Pero es su hijo y usted lo ama. Y usted daría su vida por ese sinvergüenza. Usted lo daría. Usted lo ama.
Eso es lo que quiero que entiendan. La convivencia espiritual con Dios está basada en la comunión y en el amor con Dios. Yo tengo que estar plenamente convencido que Dios me ama a mí. Y también tengo que estar plenamente convencido que yo amo a Dios. En medio de mis flaquezas y debilidades, de mis errores y de mis pecados, yo amo a Dios. Y si algo fallo, voy al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No vivo en el pecado. Puedo cometer un error, puedo fallar de alguna manera, pero voy, acudo a la sangre de Cristo, acudo a la gracia de Dios. Voy a mi Padre y mi Padre me abraza y mi Padre me cura. Mira todo lo que te han hecho, hijo. Tienes la cabeza rota, yo te voy a curar. Y ahí está el Padre, curándonos, vendando nuestras heridas, cicatrizando nuestras heridas, ayudándonos, diciéndonos: no te alejes de mí, no te alejes de mí, mantente conmigo. Yo te cubriré como la gallina junta sus polluelos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro adarga, Él es nuestro escudo. Sobre una roca te pondrá en alto. Te dispararán y caerán muchos a tu lado, pero a ti no llegará. Eso es lo que hace el Padre. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. No sé qué Dios tiene usted, pero yo tengo ese Dios. Yo sé que Él me ama y yo sé que lo amo a Él. Y eso es algo que también tiene que saberlo usted. Y cuando esa comunión ocurra, todo será diferente. Ya usted no tendrá temor. Ya usted no verá el cristianismo como un acto de obligación de hacer esto, esto y aquello. No, lo hará, pero no como obligación, sino porque es una necesidad. Como comer es una necesidad, ayunar es una necesidad, vigilar es una necesidad, orar es una necesidad, leer la Biblia es una necesidad, pero no como un acto obligatorio para ser santos. Somos santos cuando el Señor nos santifica. No sé si me habrán entendido. Pero no me gustaría que usted salga de aquí pensando que la única manera en que usted puede ser cristiano es haciendo obras, es esforzándose y obligadamente a hacer esto y aquello. Si usted piensa así, usted no es hijo, usted es un bastardo, como dice la Biblia. El hijo no está pensando que mañana se tiene que ganar el desayuno, se tiene que ganar el almuerzo, arreglando su cuarto, haciendo esto, haciendo lo otro, porque el día que no lo haga no le van a dar de comer. No, el hijo, aunque no haya hecho su cuarto, su mamá le dice: ya baja a desayunar, es gratis. Acá no tienes que pagar nada por comer. Aquí nosotros, tus padres, te damos todo. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Nos levantamos y lo abrazamos. Y Él nos abraza. Y le decimos: te amo, Señor. Gracias por este nuevo día. Sé que tú me guardarás y me bendecirás, porque yo soy tu hijo. Eso es cristianismo, hermano. Y cuando el enemigo ataque, estaremos preparados, ayunando, orando, vigilando.
conociendo la palabra, para que cuando el enemigo ataque estemos preparados. Esas cosas no nos salvan, pero sí nos dan las cualidades, las armas para vencer al enemigo. ¿Entienden? Si alguno en su corazón dice: pastor, la verdad es que yo estoy haciendo muy mal las cosas, y de hecho sé que estoy desagradando a Dios. Bueno, yo te invito al trono de la gracia esta noche. Invito a que tú te acerques a Dios de corazón y creas que el Señor te perdona, y creas que Él es tu Padre y que lejos de castigarte te va a abrazar, porque es tu Padre. Tú no eres un enemigo, tú no eres alguien a quien Dios va a condenar, porque el lago de fuego no se hizo para el hombre, se hizo para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente los rebeldes acompañarán a esos demonios. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti. Tal vez haya alguien que se siente perdido o perdida, que se siente que no tiene la comunión con Dios. Ven al Señor. Es un acto de fe, de compromiso con Dios. Si hay alguien que diga: pastor, ore por mí, allí donde estás, levanta tu mano derecha, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga. 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 Amén. Dios bendiga estas vidas que levantan su mano. Todo el que levantó su mano, póngase de pie, por favor, ahí donde está, en su lugar. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Dios va a obrar como siempre ha obrado, perdonando al ser humano, que viene a Él confiadamente, que viene a Él con fe, que lo reconoce como Dios y como Padre. Dios te abrazará, tomará control de tu vida. Y si tú comienzas a vivir como un hijo de Dios y no como un extraño, entonces todas las cosas que Dios ha prometido para ti serán hechas. Esa bendición nunca te va a faltar. Estará siempre para ti. Vamos a orar por ti en este momento. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Aquí hay vidas también por las redes sociales que nos ven, que nos escuchan. Para ti también es esta oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay vidas que hoy se acercan a ti, tanto los que están presentes como los que están allá en sus hogares. Y se acercan a ti confiadamente, sabiendo que eres un Dios bueno y perdonador, y que estás dispuesto a pasar por alto cualquier ofensa que alguien haya cometido. El que a ti viene, tú no le echas fuera, dice tu palabra. Tómalos ahora en tus manos. Sálvales, Señor. Perdona sus pecados. Límpialos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
que fue derramada para remisión de los pecados, para liberación del alma, para ahuyentar y sacar toda fuerza de las tinieblas, todo demonio, todo principado que pueda haber gobernado esa vida. En estos momentos, Padre Santo, te pido, Señor, liberación para cada una de estas vidas. Que rompas esas cadenas espirituales que los envuelven. Toda ligadura espiritual se desate, se rompa en el nombre de Jesús. Que sean liberados, que sean bendecidos, que tú pongas vestiduras blancas, que tú hagas de ellos nuevas criaturas, que tú sanes sus cuerpos enfermos, quites sus dolencias, quites sus males, que tú les des comunión contigo, que ellos te experimenten, que ellos sepan que tú eres Dios y que no hay nadie más grande que tú y que eres nuestro Padre, Señor. Gracias te damos por ese gran amor con que nos amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, hermano? Denle un aplauso que llegue al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios mediante el jueves